Nos llegó hace poquito a nuestra mesa de trabajo aquí en Telefe Santa Fe un estudio que hablaba de lo que pasa con los emprendedores en la Argentina. La estadística más o menos dice que 1 de cada 4 argentinos es un emprendedor y tiene su negocio, su local propio. El 60% de esos emprendedores están abocados a la tecnología, al servicio y al comercio, y aparece también por ahí el miedo, la incertidumbre y el cuco de los costos, bueno, de los impuestos, de los salarios en el caso que se necesite, de los insumos, de las materias primas también, pero bueno, queremos saber más. Le vamos a consultar a la persona que nos visita hoy, a la especialista que se llama Sandra Canale, que es contadora pública nacional, magíster en Administración de Empresas y docente de Costos 2 de la Facultad de Ciencias Económicas. Todo eso, Sandra. ¿Cómo va? Todo eso. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Por preocuparse por estos temas que son importantes. Bueno, bienvenida. Arrancamos así. Esto que yo leí en este estudio, ¿es cierto? ¿Los números son correctos? ¿1 de cada 4 argentinos emprende su negocio propio? Sí, es así. Realmente es importante también, ¿no? Para el desarrollo de la región, para el desarrollo del país. El desarrollo de los emprendimientos es fundamental y hay que estar preparados. Claro. Y el tema de los costos, bueno, justamente es uno de los temas que tienen que conocer para saber gestionarlos bien, no asustarse. No asustarse, pero ¿de qué hablamos cuando decimos los costos de una persona que quiere arrancar con un negocio, con un emprendimiento? Bueno, ¿cuáles son los costos? Bueno, en general, el concepto costo suele tener una mala prensa, porque vos pensás que cuando alguien quiere desarrollar un emprendimiento, lo primero que piensa es, bueno, qué bien voy a ofrecer, qué servicio voy a desarrollar, cómo lo voy a cobrar, cuánto, cuál es el ingreso que voy a tener. Pero también inmediatamente hay que pensar cómo lo voy a hacer y qué recursos voy a necesitar. Entonces, ahí es donde aparecen, cuando empezamos a pensar en los recursos necesarios, empiezan a aparecer los costos, que se contraponen, van restando de ese ingreso. Y es importante que el ingreso sea siempre superior a los costos, porque para que el emprendimiento sea sostenible, tiene que tener una rentabilidad positiva. ¿Sí? Sandra, ¿se puede hacer una proyección de los costos? Sí, de decir, bueno, yo voy a ganar tanto con esto que hago, pero también me tiene que quedar resto para pagar aquello. Exactamente, sí, se puede hacer una proyección y además hay que tratar de no verlos como algo negativo, sino que los tenemos que ver como justamente esas inversiones necesarias para poder desarrollar el emprendimiento. Se entiende que si alguien quiere desarrollar una actividad es porque piensa que va a agregar valor y que va a generar una ganancia y que por lo tanto esos recursos son necesarios. No es un concepto negativo, ¿sí? Así que, bueno, desde esa mirada tenemos que trabajarlo. ¿Y se puede hablar de porcentajes? Por ejemplo, decir tanto lo destino a los costos y ahí sí me cierra el número o no. Es muy importante. Vos me preguntabas cuáles son los costos que se pueden presentar. Bueno, los costos pueden ser muy variados. Podés tener, si es un emprendimiento productivo, vas a tener materias primas, materiales. Vas a tener que, en algunos casos, tener que contratar personal y entonces ahí va a aparecer el costo del factor trabajo. Hay que medirlos bien. Cuando es el costo del factor trabajo, tenemos que saber que no es solamente el salario que le vamos a pagar a la persona, sino todas las cargas sociales que son necesarias para que también los trabajadores puedan tener sus beneficios sociales en el día de mañana, jubilarse, tener una obra social y demás. Después el emprendedor puede necesitar también algunas maquinarias, algún equipamiento, que eso ya es una inversión más interesante, pero lo que hay que tener en cuenta que esos equipos, esas maquinarias, tienen una cierta duración en el tiempo, no van a ser consumidos inmediatamente. Entonces ahí lo que tenemos que pensar cuando calculamos el costo es decir, bueno, ¿cuánto tiempo yo voy a utilizar? Vamos a suponer que el emprendedor necesita comprarse un vehículo, ¿sí? Para viajar, para vender, demás, es toda una inversión. Bueno, ese automóvil vos lo vas a utilizar más de un año, lo vas a utilizar 3, 4, 5 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de distribuir ese valor en ese lapso. Ahí aparece un concepto muy contable que es la amortización. Claro. A veces, como dicen, bueno, yo ya hice la inversión, este costo está hundido, me voy a olvidar. No.
ese costo de la amortización tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque si no se corre el riesgo de que cuando se quiere reponer el bien esté descapitalizado, que no tenga, digamos, el ahorro suficiente para poder hacerlo. En el caso que viste vos recién del ejemplo, hay que tener en cuenta también que el vehículo se puede romper. Se puede romper. Que hay que mantenerlo, que hay que llevarlo al taller, que respecto del vehículo hay que pensar en el seguro, por ejemplo, exactamente, en el combustible. También todos esos son costos, los servicios que tenga que contratar también forman parte del costo, y también si se necesita dinero para poder adquirir todo eso, y entonces ahí aparece otro costo más, que es el interés de ese capital. Entonces, conocerlos, calcularlos bien, justamente te puede llevar a armar una matriz de costos, donde uno hasta puede ver, bueno, de este costo total, ¿cuáles son los costos más relevantes? ¿Sí? Siempre es muy importante tratar de trabajar en términos de porcentaje, para ver internamente cuáles son los costos más significativos y poder prestarles más atención, porque son los que hay que, los que influyen más, digamos, dentro del componente total. Y eso también después te va a permitir ver, bueno, qué porcentaje respecto al ingreso y demás. Obviamente que se pueden trabajar así. ¿Qué posibilidades hay de bajar los costos? Mira, yo no arranqué y ya estoy pensando en bajar los costos. Está muy bien. Cuando se piensan los costos, siempre se piensa en pesos, qué cantidad de pesos tenemos que enfrentar con los costos. Pero yo te contaba y te decía que cuando un emprendedor quiere desarrollar una actividad, necesita consumir recursos, ¿sí? Entonces, todo costo hay que entender que tiene dos variables. Una variable es el consumo físico, qué cantidad de personas yo voy a necesitar para hacer este emprendimiento, ¿sí? Qué cantidad de horas vamos a necesitar trabajar. Si es un emprendimiento donde necesitamos materiales, qué cantidad de esos materiales. Obviamente, después le ponemos un precio y ahí aparece el componente monetario. Entonces, el consumo físico siempre es manejable o es más manejable desde el lado del emprendedor, porque va a depender de cómo realiza su actividad. El componente monetario, es decir, los pesitos que hay que abonar por todo eso, ya en los mercados tan competitivos que tenemos, ¿no es cierto?, no solamente en Argentina, sino en este mundo globalizado, ya el emprendedor tiene menor posibilidad de control sobre los mismos. Pero sí es importante esto, que entiendan que en función de cómo definan ellos sus actividades, pueden influir en sus costos. Por ejemplo, hoy han cambiado muchísimo los hábitos de consumo y de compra, ¿no? Entonces, pensar, yo realmente necesito para comercializar esto, necesito tener un local, necesito pagar un alquiler, o una venta online, o las redes sociales me van a ayudar a hacer la venta. Entonces, los costos son absolutamente ya te estás ahorrando algo, distintos. por lo menos. ¿Esto qué queremos hacer? El proceso, ¿lo vamos a hacer todos nosotros o hay una partecita del proceso que yo la puedo tercerizar? A veces la tercerización no está bien vista porque decimos, bueno, dejamos de contratar personal, que es tan importante, ¿no? Porque el impacto, el valor agregado que tiene un emprendimiento cuando genera empleo. Pero pensemos que lo que se está tercerizando, también esa persona o ese conjunto de personas que están haciendo esa partecita fuera de nuestra organización, también están aportando y generando empleo. Entonces, muchas veces hay que pensar muy bien, bueno, qué es lo que podemos hacer nosotros y qué parte del proceso lo puede hacer otro que lo hace mejor porque se especializa en eso, ¿sí? Se lo hace para varios, entonces optimiza sus costos y yo puedo abaratar los míos. Siempre hay posibilidades. ¿Qué pasa con los costos y la inflación? Porque vos me decís, no hay que tenerle miedo a los costos, no hay que tenerle miedo a los insumos, se necesitan recursos y demás, pero en este país, con la incertidumbre que hay, vos me decís, lo proyecto a esto, ¿no? Digo, bueno, voy a gastar tanto o tal porcentaje de lo que recibo como ganancia, pero bueno, ¿es posible hacerlo acá? Ahí es lo que yo te decía, es donde hay menor posibilidad de control, ¿no? Para el emprendedor.
de todos modos, nosotros estamos habituados a vivir lamentablemente con inflación. Me suena consuelo, te digo. No. Yo lo que quiero decir es que no es que es imposible y que justamente cuando tenemos estos procesos inflacionarios es cuando más detrás del tema de los costos tenemos que estar, ¿sí? No perder la óptica de los precios, estar informados. Hay páginas donde se publica, por ejemplo, hay una página del Banco Central donde se consulta a un grupo de bancos y a consultoras independientes sobre las expectativas, como para ir, no digo anticipándose, pero bueno, ir conociendo qué es lo que se está esperando con el tipo de cambio, con las tasas de interés y demás. Es decir, que hay información, por eso es que siempre hay que tratar de estar anticipándose para conocer, para poder saber y poder estar preparados, ¿no? Para la última que te hago, que bueno, tiene más que ver con la cuestión de la necesidad y con lo social también. Recién hablábamos de comprar un vehículo, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, de pensar en eso, en un vehículo y demás para alguien que posiblemente se ponga su primer negocio. Pero también pienso en qué pasa con los que tienen menos poder adquisitivo y piensan o sueñan un poquitito más bajo. Por ejemplo, los emprendedores sociales. ¿Para ellos también aplica esto? Sí, también aplica para ellos y te digo que desde la facultad hemos trabajado, colaborando y se preocupa muchísimo por capacitarse y por estar alerta con todos estos temas, ¿sí? A mí me gustaría decir que justamente conocer los costos tiene que ser desde el día 1, desde el día en que se empieza a planificar el emprendimiento. ¿Por qué? Porque los costos aparecen porque se desarrollan actividades. Entonces, si nosotros vamos pensando, si el emprendedor va pensando cómo hacer las cosas, cómo desarrollar esas actividades y los costos asociados, si ven que esos costos son altos, es como que hasta fomentan la creatividad, porque te pueden ayudar a pensar, ¿no habrá otra forma mejor de hacerlo para reducir esos costos? Y si hay algo que somos los argentinos, somos creativos. Así que... Totalmente. Sí. Claro. Mi objetivo un poco era esto, tratar de bajar ese mito de que son conceptos negativos. Sabemos que obviamente la inflación complica, nos complica a todos, pero bueno, somos muy ingeniosos y estamos preparados para trabajar en estos contextos. Entonces, no hay que desanimarse. Emprender es importante para el país, para la región y es necesario. Bueno, que se nos encienda la lamparita entonces. Obviamente, sí. Sandra, muchísimas gracias. Un gusto tenerte, súper clara. Será hasta la próxima para seguir hablando del tema. Gracias por el espacio. Gracias por venir. Seguimos.